Juan Ramón Rayo va a hablar sobre el oro como el mejor dinero posible. Bueno, buenas tardes. En las presentaciones anteriores, pues sobre todo en la de James, hemos visto por qué el oro es dinero, o mejor dicho, hemos visto que el oro es dinero. En la mía querría explicar por qué el oro es dinero y por qué, al haber sido abandonado como dinero oficial, como dinero del Estado, como dinero de curso legal, se ha producido pues una serie de crisis, la más grave de las cuales ha sido la actual, una crisis que está poniendo en serias dudas la continuidad de nuestros sistemas de dinero fiduciario. Entonces, lo que vamos a intentar ver en la presentación va a ser pues una serie de puntos, como podemos ver aquí. Primero empezaremos viendo por qué surge el dinero, es decir, qué utilidad, qué función cumple el dinero. Seguidamente veremos qué propiedades debe tener un buen dinero para poder realizar estas funciones con solvencia, con propiedad. En tercer lugar, veremos por qué el oro históricamente se convirtió en dinero, es decir, veremos cómo el oro como metal, como bien económico, cumple con las funciones que hemos estudiado antes, y lo compararemos en el siguiente punto con otros bienes que históricamente también han actuado como dinero, por ejemplo el ganado o la sal, pero que son mucho peor dinero que el oro. En quinto lugar, veremos por qué es importante que el oro, que haya dinero y que el oro sea dinero, es decir, veremos cómo el oro permite de alguna manera defender la soberanía del individuo desde un doble punto de vista, tanto la soberanía del consumidor como la soberanía del ahorrador. Y en último lugar, pues trataremos de lo que he comentado al inicio, es decir, cómo esa perversión del dinero actual, cómo ese abandono progresivo del patrón oro, lo que ha ocasionado ha sido la crisis actual. Bueno, entonces, el dinero surge simplemente porque en sociedad es beneficiosa la división del trabajo, es decir, es beneficioso que cada persona se especialice en una actividad, produzca solo una determinada cantidad de un determinado tipo de bienes, vaya adquiriendo destrezas a la hora de producir esos bienes y luego los intercambie con otros consumidores, con otros productores que a la vez se han especializado. Es decir, lo que no es eficiente en sociedad es que todo el mundo produzca todo, sino que precisamente para eso están los mercados, es decir, para poder intercambiar los productos entre sí, entre gente que se ha especializado. Entonces, la primera forma de intercambio, la forma de intercambio más primitiva, más esencial, es el trueque, donde todo productor es a la vez consumidor y viceversa. Es decir, en el trueque intercambiamos lo que hemos producido por lo que otra gente ha producido. El problema es que el trueque tiene una serie de problemas bastante grandes, quizá el mayor de los cuales, al menos desde un punto de vista espacial, es encontrar a otra persona que tenga exactamente lo que yo quiero y que quiera exactamente lo que yo tengo. Es decir, tenemos que encontrar parejas que tengan valores inversos, que se puedan beneficiar de lo que yo les doy y yo me pueda beneficiar de lo que ellos me ofrecen. Esto, por supuesto, es complicado, porque en órdenes extensos, en divisiones del trabajo muy extensas, pues el contacto que tenemos nosotros pues es un círculo muy reducido. En cambio, en las sociedades actuales estamos comprando pues a Estados Unidos, a China, es decir, a gente a la que no hemos conocido nunca, con la que no hemos tenido jamás ningún contacto, con la que ni siquiera nos podríamos entender a la hora de hablar y de negociar, pero sin embargo sí estamos intercambiando. Entonces, ¿cómo intercambiamos en estos órdenes tan extensos donde no tenemos un contacto directo con la gente ni donde las preferencias pues son compatibles? Pues intercambiamos gracias a la existencia de dinero. El dinero surge precisamente porque los comerciantes que tenían una determinada mercancía a la que querían dar salida en el mercado se intentan a preocupar y buscan bienes que puedan descargar, que puedan colocar con mayor facilidad en el mercado. Es decir, no les interesa tanto conseguir los bienes que directamente les satisfacen, sino que pasan a buscar los bienes que creen que serán más fácilmente intercambiables por otros productos, tanto intercambiables espacialmente, es decir, en unos mercados actuales, como, sobre todo, intercambiables en el futuro. Es decir, lo que nos interesa, o lo que comienza a interesar a estos comerciantes, son mercancías que sean vendibles en el espacio y atesorables en el tiempo. ¿Cuáles son ese tipo de mercancías? Pues son unas mercancías que cumplirán unas propiedades que veremos en el siguiente epígrafe,
pero que se caracterizan por ser muy líquidas. La liquidez, en este sentido, se refiere a poder intercambiar una gran cantidad de estas mercancías sin pérdida de valor. Es decir, supongo que todos somos conscientes de que si intentamos vender con rapidez grandes cantidades de un mismo bien, tendremos que aceptar descuentos bastante grandes en el valor unitario de ese bien. Imaginemos, por ejemplo, pues que tenemos construidos 10.000 pisos y que queremos venderlos de golpe, pues obviamente tendríamos que venderlos por un precio muy ridículo. En cambio, con el oro no pasa eso, y con el dinero en general no pasa eso. La virtud del dinero es que podemos transaccionar, que podemos enajenar grandes cantidades de un bien sin aceptar descuentos unitarios en su valor, y que en el futuro podremos seguir haciéndolo sin necesidad de sufrir perjuicios, quebrantos en el valor. Entonces los comerciantes empiezan a buscar aquellas mercancías que tienen una mayor liquidez, es decir, aquellas mercancías de las que se puedan desprender sin prácticamente pérdida de valor. Y entonces lo que hacen es intercambiar. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.